Hermano, las exposiciones van a ser la quincena, el 21 la próxima semana ya empezamos con la mitad y el 21, ¿no? Porque ya se nos acaba en realidad el mes. Creo que hasta el 21 vamos a tener clases, entonces estaríamos exponiendo la próxima semana, perdón, 3 grupos y de ahí a 3 grupos. Creo que son 6 grupos, ¿verdad? Lo que les he puesto ¿no? Son 6 grupos, ¿verdad? De las exposiciones. 8, Entonces, hermano. 8 son, perdón, 8, 7, 8, entonces pondrían 4 y la próxima semana 4, ¿ok? De todas maneras, déjenme confirmarles al 100% si vamos a tener clase. Como ha habido algunos tiempos, algunas semanas que no hemos tenido, no ha habido varios cortes, déjenme confirmar si es que va a haber clase hasta el 28. Si hasta el 28 tenemos clase, ya lo extendemos al 21 y 28, pues, las exposiciones. Y la próxima semana tendríamos clase. Pero déjenme confirmar entre hoy y mañana y les confirmo, ¿ya? Bueno, Cristian, una pregunta. Buenas Este noches, hermano ciclo Cristian. va a terminar en 1 o 2 semanas y de ahí no va a empezar otro ciclo hasta todavía marzo, creo, ¿no? Febrero, marzo. Febrero. Febrero. Sí, tengo En- entendido que sí, porque la Entonces, Academia Bíblica entonces no eh, habría problema para que se extienda 1 o 2 semanas más, ¿no? Este ciclo con nosotros. claro, el Claro. problema, hermano, que yo también en diciembre, para todos creo que en la iglesia es muy full. Tenemos actividades por todos lados, Ah, cierto. en la mar, por- en las células. Yo, gracias a Dios, estoy a cargo de una macro y bueno, tengo, como todos ustedes, seguramente, y como estamos en el grupo de jóvenes, peor todavía, ¿no? En el grupo de jóvenes aún hay más actividad. Entonces, nada, que creo que sería, aparte que se tienen que preparar las clases, ¿no? Aún no están preparadas, ¿no? Entonces creo que a veces es mejor tener un pequeño tiempo para poder preparar bien la clase, ¿no? Poder continuar bien, ¿ok? Pero les confirmo si tenemos clase hasta el 28, ¿ok? Muy bien. Eh, ya, se voy a compartir mi pantalla para poder ya empezar la clase de hoy. La semana pasada estuvimos hablando acerca del capítulo número 12 del libro de Levítico, ¿no? Hicimos una pequeña introducción que creo que nos ayudaba, a mí también me ayudó mucho a poder como que entender un poco lo que va a venir después de este capítulo, ¿no? ¿Qué implicaba la palabra santo, la palabra profano, la palabra limpio, la palabra inmundo? Son palabras que se van a repetir muchísimo a partir de estos capítulos, ¿no? Que vamos a ir viendo, bueno, hasta donde lleguemos, ¿no? Y recordamos que lo profano era, no necesariamente era algo sucio, ¿no? Lo profano era sencillamente lo común. Entonces, ese es cómo se llama el significado de la palabra profano así de manera general, lo común, ¿no? Eh, pero podría ser, algo profano podía ser limpio, pero también podría ser impuro. Y generalmente en la Biblia, y generalmente la palabra profano, cuando se dice profano ya se alude a que es algo inmundo, pero no necesariamente, porque lo profano, en el sentido, en el significado más exacto, simplemente involucraba lo común, lo que estaba expuesto. Hoy vimos la semana pasada, no les he enviado el video, ¿no? Disculpen, no les envié el video, voy a enviarles ahora el video junto con este, ¿no? Los que no pudieron entrar la semana pasada, ¿no? Eh, pero recordemos, vimos un ejemplo, ¿no? Que creo que es bien, con ese ejemplo se entiende bastante, ¿no? Con el tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo estaba compuesto por el lugar santísimo y el lugar santo, ¿no? El tabernáculo, pero también había el atrio, ¿verdad? Y el atrio Ujú. era el lugar donde la gente común aún podía ingresar con sus animales en el atrio. Digamos así, el atrio era lo profano, o sea, lo visible, lo que estaba expuesto, ¿no? Era un lugar profano, no necesariamente porque era un lugar pecaminoso, sino porque era un lugar común, porque era un lugar
que cualquier persona sin ninguna necesidad de ninguna ceremonia ni nada podía ingresar, ¿no? La persona común podía ingresar a ese lugar con su animal, su sacrificio, ¿no? Pero el lugar santo era el tabernáculo. Habían dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, eso nos permite poder entender. ¿Sí? Ahora, lo profano podía también ser algo inmundo, si se ensuciaba, si se manchaba con el pecado, o si podíamos decirlo de esa manera, podía llegar a ser algo inmundo, pero también podía ser limpio, ¿no? Y recordemos también, como vimos la semana pasada, que para que algo fuera santo, que pasara de algo inmundo, para que pasara a ser algo santo, tenía que primero ser limpio. Una vez que era limpio, ahí recién podía llegar a ser santo. Es interesante porque eso es lo que también la obra que Dios hace en nuestra vida. Dios nos limpia, y ahorita vamos a ver un poco de eso, limpia, ¿no? Para que nosotros podamos ser santos. Esa obra es el Espíritu Santo. Recordemos que la santidad no involucra perfección, ¿no? La verdadera santidad tiene podríamos decir, como que dos caras. Una que tiene que ver con que hemos sido escogidos, hemos sido elegidos por Dios, ¿no? Y en ese sentido, todos somos santos porque ya hemos sido salvados, hemos sido elegidos por Dios, pero a la par somos llamados a ser santos, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, porque si bien ya somos santos en posición por ser elegidos por Dios, aún somos llamados a ser santos en la práctica. O sea, que esa obra que Dios ha hecho en nosotros se vea visible en nuestra vida, ¿no? Y esa obra sí, Dios la hace a través de su Espíritu, con intervención nuestra, porque nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para que, con nuestra obediencia, ¿no? Y podamos ser santificados. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ah, parece que, a ver, me han hecho host en el otro. No hay problema, esperemos un segundito, si no puedo compartir pantalla porque parece que tengo que cambiarlo al otro usuario. A ver, permítame un segundo. Mm, a ver, para cómo hago. A ver, un segundito. Ya, participantes. Ujú. Aquí estoy en host. Ya está, ahora sí. Muy bien, ahora sí voy a poder compartir la pantalla. Recording in progress. Muy bien, Ujú. vamos a compartir la pantalla. Bien, esta es la clase número 7. A ver, voy a agrandarla. Es 7, no, aquí me equivoqué. Es clase 7. Clase 7. No le borré el número. Es clase 7, ¿ya? Ahí la corrigen. Pues los vuelvo a enviar después, no hay problema, con la completa. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo número 14 del libro capítulo número 13 del libro de Levítico. Es un capítulo bien largo, así que vamos a ver algunos detalles acerca de las leyes sobre los cuerpos santos. ¿Ok? Abarca el capítulo 13, todo el capítulo 13, hasta el capítulo 14, versículo 32, ¿no?
en el cual ya en el capítulo 14 nos habla de las leyes de... Todos estos capítulos hablan acerca de las leyes de la lepra, ¿ok? Las leyes de la lepra. Entonces vamos a empezar, ¿ok? Muy bien. Los capítulos 13 y 14 del Levítico forman un contexto unificado basado en la impureza en seres humanos. Hay tres divisiones, podríamos decir. Del versículo número 13, perdón, del versículo número 1 al 44 habla de la impureza en seres humanos. O sea, va a hablar acerca de las leyes, de cómo debían ser, cómo el sacerdote iba a identificar la lepra en los seres humanos, cuando salía en la piel, ¿no? Cómo iba a determinar si la persona era leprosa o si era limpia, ¿no? Eso se ve del versículo 1 al versículo 44, ¿ok? Después después vamos a ver también lo que implicaba en seres humanos en las vestimentas o en las vestiduras, porque también habla acerca de cómo determinar que una prenda era considerada impura o limpia. El versículo 45 al 59 del capítulo 13. Ahí sí coméntame la foto. Y finalmente tenemos también el determinar cuando una casa o cuando una edificación era considerada impura o limpia, ¿no? Eso lo encontramos. Ahí les pido que apaguen su micro. Ahí veo un micro. Ya está. Apaguen su micro, por favor, porque si no hay interferencia y no se va a escuchar. Creo que todos están con el micro apagado, me parece. Entonces, y finalmente también en las casas, ¿no? Y casas. Entonces ahí vamos a encontrar en el capítulo 14, del versículo 33 hasta el 53, extiende hasta el 53 en realidad, ¿no? Aunque esa parte no lo vamos a ver hoy día, pero ahí se habla de cómo se determinaba cuando una casa era considerada inmunda o impura y qué procedimiento tenía que hacerse para para que sea considerada limpia, ¿no? ¿Ok? En cuanto a las impurezas humanas, el sacerdote debía ser quien ponga a prueba los diferentes tipos de enfermedades en la piel o enfermedades cutáneas, ¿no? Ahora, para poder entender mejor, tenemos que leer el capítulo. Así que vamos a leer por lo menos hasta el 44 para ubicarnos en lo que es la primera parte, que son cómo se determinaba la lepra en los seres humanos, ¿no? Vamos a leer el capítulo 13, del versículo 1 al 44. Le voy a pedir al hermano Pablo, ¿cree que nos pueda guiar con la lectura, por favor? Entonces, a ver, ¿quién? ¿Sí? La cita, a ver, un segundito. Ya. Levítico 13, del 1 al 44. Ya. ¿No tiene, hermano? Ya, 13 del 21, al ¿no? 40. No, del 1 ya. al 44. Estoy en la TLA. Está en la tele. La Reina Valera, si no me voy a perder un poquito. ¿Quién La tiene Reina Reina Valera Valera? tiene, ya lo paso ahorita Reina Valera, entonces. Sí, 60. ya, perfecto. Ya. Mejor. Dice leyes acerca de la lepra. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo.
Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al 7º día el sacerdote la reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Dice, reconociéndole, el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Es lepra. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará, porque es inmundo. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. Mas el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá al sacerdote, y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. Y cuando en la piel de la carne hubiere divieso y se sanare, y en el lugar del divieso hubiere una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote. Y el sacerdote mirará, y si pareciera estar más profundo que la piel, y su pelo se hubiera vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo. Es llaga de lepra que se originó en el divieso. Y si el sacerdote la considerare, y no apareciera en ella pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote la encerrará por 7 días. Y si se fuere extendiendo por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga. Pero si la mancha blanca se estuviere en su lugar y no se hubiera extendido, es la cicatriz del divieso, y el sacerdote lo declarará limpio. Asimismo, cuando hubiere en la piel del cuerpo quemadura de fuego, y hubiere en lo sanado del fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote la mirará. Y si el pelo se hubiera vuelto blanco en la mancha, y ésta pareciera ser más profunda que la piel, es lepra que salió en la quemadura, y el sacerdote lo declarará inmundo, por ser llaga de lepra. Mas si el sacerdote la mirare y no apareciere en la mancha pelo blanco, ni fuere más profundo que la piel, sino que estuviere oscura, le encerrará el sacerdote por 7 días. Y al 7º día el sacerdote la reconocerá, y si se hubiere ido extendiendo por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra. Pero si la mancha se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido en la piel, sino que estuviera oscura, en la cicatriz de la quemadura, el sacerdote lo declarará limpio, porque señal de la quemadura es. Y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciere ser más profunda que la piel, y el pelo de ella fuere amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo. Es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Mas cuando el sacerdote hubiere mirado a la llaga de la tiña, y no pareciere ser más profunda que la piel, ni viere en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por 7 días al llagado de la tiña, y el 7º día el sacerdote mirará la llaga. Y si la tiña no pareciere haberse extendido, ni hubiere en ella pelo amarillento, ni pareciera la tiña más profunda que la piel, entonces le hará que se rasure.
pero no rasurará el lugar afectado, y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene la tiña. Y al séptimo día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere hundido en la piel, ni pareciere ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio, y lavará sus vestidos, y será limpio. Pero si la tiña se hubiere ido extendiendo en la piel después de su purificación, entonces el sacerdote la mirará. Y si la tiña hubiere cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo amarillento, es inmundo. Mas si le pareciere que la tiña está detenida y que ha salido en ella el pelo negro, la tiña está sanada. Él está limpio, y limpio lo declarará el sacerdote. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviera en la piel de su cuerpo manchas blancas, el sacerdote mirará, y si en la piel de su cuerpo parecieren manchas blancas o algo oscurecidas, es empeine que brotó en la piel. Está limpia la persona. Y el hombre, cuando se le cayere el cabello, es calvo, pero limpio. Y si hacia su frente se le cayere el cabello, es calvo por delante, pero limpio. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca rojiza, lepra es que brota en su calva o en su antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga. Ay, no. Gracias. Muy bien. Seguramente cuando leemos estos capítulos por primera vez, o si lo hemos leído por primera vez, creo que hasta por segunda o tercera vez, podemos decir que vamos a aprender de esto para nuestra vida, ¿no? Pero hermanos, en realidad, como dice la escritura, toda es inspirada, ¿no? Por Dios, y es útil para nosotros. Y detrás de este capítulo de la lepra, de leyes de la lepra, vamos a encontrar algunas verdades espirituales para nuestras vidas, ¿no? Vamos a encontrar algunas verdades espirituales y aún lo que Dios quiere revelar, ¿no? A través de este capítulo número 13 del libro de Levítico. Creo que lo que ayuda mucho para iniciar es poder ubicarnos un poco en el capítulo. He hecho un pequeño bosquejo, ayudándome también de uno que encontré, y lo completé. Es un bosquejo breve de los tipos de pruebas. Acá dice, ¿no? Un bosquejo breve de los tipos de pruebas podría ayudarnos a ver la estructura de este capítulo. Por ejemplo, ¿no? Vemos, y yo les animo a que ustedes puedan poner un círculo, y pongan aquí en su Biblia, ¿no? Y completen aquí Levítico 13, del 3 al 8. Levítico 13, del 3 al 8, ¿no? Levítico 13, del 3 al 8, nos habla qué pasa en el caso de hinchazón o erupción en la piel. Hinchazón o erupción en la piel. Levítico 13, del 9 al 17, en el caso de tumor blanco con o sin carne viva. Con o sin carne viva. En Levítico 13, del 18 al 23, en el caso del divieso, también se llama forúnculo o absceso, del 18 al 23. Del 24 al 28 tiene que ver con quemaduras, ¿no? Del 29 al 37 se trata de infecciones en la cabeza o la barba, también se le llama tiña. Del 38 al 39 con eczemas, lo llamamos también puntos blancos o empeine, ¿no? Aunque no es lo mismo, creo, pero bueno, podemos poner IO, ¿no? O empeine, ¿no? Eczemas, puntos blancos, IO, empeine. Y del 40 al 44 de la calvicie, ¿no? De la calvicie. Entonces, más o menos así podemos, una manera de estructurar este capítulo, considerando un poco las afecciones de la piel, ¿ok? Las afecciones de la piel. Ahora, es muy interesante poder ver, hermanos, que quién iba a ser el encargado de poder examinar, de poder mirar y poder determinar
si el hombre o la mujer, ¿no?, que estaba con lepra era considerado leproso o no, era el sacerdote. Ahí la palabra en el versículo 3, donde aparece, ahí dice, el sacerdote mirará, ¿no? En el versículo 3 del capítulo 13, dice, el sacerdote mirará. Esa palabra mirará se usa a menudo en un sentido de examinar. Es como un médico, ¿no? Cuando hace el examen clínico y hacen, digamos, el examen físico, ¿no? Y a través de los signos clínicos, signos físicos que ven el paciente, puede determinar eh, un poco de qué enfermedad o qué es lo que le puede estar pasando al paciente. Eh, el sacerdote era el encargado de examinar, ¿no? Y lo encontramos en todos esos versículos, aparece bastante en esos versículos en el libro de Levítico, perdón, en el capítulo 13. Los sacerdotes tenían también la responsabilidad de guardar la salud física y tenían la responsabilidad, ahí completamos, de guardar la salud física y espiritual de la comunidad. ¿Sí? Los sacerdotes tenían la responsabilidad de guardar la salud física y espiritual de la comunidad. No solamente era la parte espiritual, sino también la parte física, ¿no? Israel debe ser un pueblo sin mancha, porque representaban al Santo de Israel. No solamente involucraba su limpieza espiritual, sino también la limpieza física. Muy bien. Ahora, hay algo muy interesante que se repite mucho en cada una de estas secciones. Y vamos a ir sección por sección. ¿Ok? Vemos que en los siguientes casos, la persona sería declarada como leprosa por el sacerdote, o mejor, ¿no? En los siguientes casos. O sea, había algunos signos, digámoslo así, o características en la piel del llagado que determinaban que la persona fuera declarada leprosa o no. Por ejemplo, si la llaga se hubiera vuelto más profunda, completamos ahí, más profunda que la piel de la cara. Eso lo vemos en el versículo 3, en el versículo 20, en el versículo 25 y en el versículo 30 del capítulo 3. Siempre se menciona, ¿no? Si nosotros leemos el versículo 3, dice ahí, ¿no? El sacerdote mirará la llaga de la piel del cuerpo, si el pelo de la llaga se hubiera vuelto blanco, y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne. Ahí aparece la palabra profunda, ¿no? La palabra profunda, ¿no? Porque no bastaba con que hubiera cambiado de color, sino tenía que, como vamos a ver, tenía que haberse hecho más profunda la herida, ¿no? Igual lo vemos en el versículo 20, ¿no? Se menciona también ahí, ¿no? En el versículo 20, el azote mirará, si pareciera estar más profunda que la piel, nuevamente, ¿no? Será declarado inmundo, ¿no? Ahí encontramos nuevamente esa palabra, ¿no? Hablando acerca de esta característica, ¿no? También lo encontramos en el versículo 25, ¿no? Donde dice también lo mismo, si pareciera ser más profunda que la piel, y versículo 30 nuevamente menciona, ¿no? Y si pareciera ser más profunda que la piel, en el versículo 30, ¿no? Será declarada inmunda la persona. Entonces vemos en esos versículos que una de las características, mejor dicho, que tenía que tener la herida, ¿no? De esta enfermedad de la piel, de la persona que estaba presentándose ante el sacerdote, para que sea declarada leprosa, era que la herida tenía que ser más profunda que la piel de la cara. Segundo, y ahorita ¿eso para qué nos ayuda? Ahorita vamos a ver la aplicación. En el caso que se hubiera también el segundo, en el punto B, ¿qué otra característica es? En el caso también de que se hubiera extendido en la piel. Por un lado, habla de que se hubiera profundizado, ¿no? Hubiera hecho profunda la herida. Segundo, que se hubiera extendido. Esa palabra que se hubiera extendido lo encontramos también bastante en este capítulo.
Versículo 8, versículo 22, versículo 27 y versículo 35. Si la herida se hacía profunda y se extendía, era considerable. Si la herida no se hacía profunda, ¿no? Cicatrizaba, no se extendía, no era lepra. Tenía que extenderse. Una de las cosas que para que se determinara que fuera lepra, que se extendía. Tercer punto, cuando apareciere también, ahí completamos, carne viva en la herida. Si aparecía carne viva, era considerado lepra. No sin necesidad de que se hubiera extendido, no. Solamente al aparecer carne viva, ya era considerado lepra, ¿no? Eso se menciona en el versículo 14 y 15, dice, ¿no? Mas el día que apareciera en él carne viva, será inmundo. El sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Versículo 14 y versículo 15 del capítulo 3. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermanos? Porque en la Biblia, la lepra es una figura del pecado. En la Biblia, o sea, no quiere decir, lo que quiero que podamos entender es, no es que el leproso necesariamente sea leproso porque es un hombre por algún pecado, ¿ya? Aunque en la cultura antigua la enfermedad de la lepra sí era considerada una maldición, era considerada un castigo divino, aunque no necesariamente es así, hermanos, que la Biblia no nos dice, pero así era considerado en la cultura antigua. El leproso era un hombre que había sido castigado por. Y eso lo vemos, por ejemplo, ¿en qué libro de la Biblia? ¿Qué hombre de la Biblia fue leproso y sus amigos le dijeron que era un hombre, seguramente porque hizo algo malo, está así? ¿Quién fue? Job. Job, ¿verdad? ¿No? Vemos el ejemplo de Job. Job fue un leproso, ¿verdad? Y obviamente sus amigos de Job no podían concebir que Job fuera un hombre justo, porque ¿cómo a un hombre justo le va a dar lepra? ¿Por qué? Porque en la mente, en la mente obviamente, en el pensamiento de ese tiempo, la lepra era considerada una enfermedad que Dios le enviaba como un castigo. Seguramente algo malo hizo, algo muy malo debió haber hecho para que tuviera esa enfermedad, ¿no? Y vemos eso en el caso de Job, ¿no? Entonces, el poder saber que la lepra en el Antiguo Testamento es una figura del pecado, es una figura de lo que implica lo que hace el pecado en la vida del ser humano, ¿no? El pecado, hermanos, cuando entra a nuestras vidas, cuando entró en el Génesis, ¿no? Cuando entra en Génesis capítulo 3, el pecado corrompe, el pecado hace profundidad en nosotros. No es algo que quede solamente en la superficie, se arraiga en lo profundo de nuestro ser, se extiende en toda nuestra vida, corrompe nuestro ser y saca a relucir todo lo que hay malo en nosotros, nos hace, o sea, nuestra carnalidad al rojo vivo, ¿no? Y es interesante ello porque eso es son las palabras que usa este capítulo para determinar cuándo era lepra y no. Vemos en estos signos que eran utilizados para determinar la lepra por el sacerdote algunas similitudes con lo que el pecado hace en el hombre, en el ser del hombre. ¿Qué hace el pecado? Se hace profundo, se extiende, corrompe y saca a reducir mi carnalidad, ¿no? Y miren, es lo que precisamente vemos en estos capítulos. El pecado, para que sea lepra, tenía que ser profundo, tenía que extenderse, corrompía la carne y finalmente se mostraba la carne viva, ¿no? Y eso mismo, de manera, digámoslo así, digamos, si podemos hacer una analogía, ¿no? Nuestro ser, cómo se ve afectado con el pecado, es lo que el pecado hace. El pecado, como una vez el teólogo Sproul menciona, ¿no? Escuchaba en una predica, él dice que el pecado no es algo que esté en la periferia, o sea, no es algo que esté en lo externo de nosotros. El pecado
se ha hecho profundo, se arraiga en nosotros. Es algo que se está hasta nuestros tuétanos, o sea, hasta lo más profundo de nuestro ser. Por eso es que la Biblia, cuando habla de pecado, habla como una enfermedad incurable también. Nadie puede limpiarse del pecado por sí mismo. Solamente Jesús nos puede limpiar del pecado, pero nadie se puede limpiar del pecado. El Antiguo Testamento dice, así como ¿cómo se llama? La cebra, ¿no? No se puede cambiar de color, ¿no? ¿Has visto la cebra, hermano? ¿Han visto la cebra? Ese animalito, parece el caballo, de color blanco y negro, ¿no? No sé si lo han visto, la cebra, ¿no? No se puede cambiar de color. Igual, ustedes no pueden limpiarse. Nosotros no podemos limpiar por nosotros mismos. Ese es el intento del hombre, ¿no? A través de las obras, muchas veces, de limpiar la conciencia o de limpiar nuestras vidas. Y muchas veces el hombre no busca a Dios, pero busca aún calmar su conciencia. Pero no hay nada que pueda limpiarnos del pecado, ¿no? Solamente la sangre de Jesús nos puede limpiar. ¿Ok? Eh, Vemos en el libro del profeta Isaías que esta enfermedad o sea, la enfermedad de la lepra es usada para graficar la condición espiritual. Ahí podemos leer, podemos completar, ¿no? Graficar la condición espiritual del pueblo de Israel. Vamos a leer Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Alguien que lo pueda leer? A ver, le voy a pedir a María David que si puede apoyarnos con la lectura de Isaías 1, 5, 6. Sí. Ya. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ujú. Entonces vemos, ¿no, hermanos? En este capítulo, en este versículo, ¿no? De Isaías, donde él eh, está mencionando cómo era la condición espiritual del pueblo de Israel en su época en la época de Isaías, y él utiliza esta figura de la lepra, porque él menciona, dicen, ¿no? Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. ¿A qué se refiere ahí? A la lepra, es una enfermedad que ataca en el caso de Job, ¿cómo fue, hermanos? ¿Recuerdan? Dice que la lepra le atacó precisamente así, ¿no? Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, ¿no? Y dice, ¿no? Que utiliza esa figura de la lepra para graficar el pecado del pueblo de Israel, la condición espiritual del hombre, y específicamente en este capítulo del pueblo de Israel. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida ya. Palabras que encontramos en el capítulo número 13 del libro de Levítico, porque ahí se habla de herida, se habla de hinchazón, se habla de llaga, ¿no? Dice que no están curadas, no están vendadas ni suavizadas con aceite. Y encontramos, ¿no? La invitación del profeta Isaías al pueblo de Israel es una invitación de arrepentimiento, es una exhortación, una palabra de exhortación, ¿no? De volver a Dios, de arrepentirse de sus pecados para que Dios los sane. ¿Quién es el que puede curar sus heridas, vendar sus heridas, suavizarlas con aceite? Recordemos que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Dios. Y aquí está hablando obviamente en un sentido espiritual, ¿no? Pero vemos cómo la lepra en el Antiguo Testamento es una figura del pecado, de la condición espiritual que todos los seres humanos tenemos desde la caída, ¿no? Lo que se conoce en la Biblia como corrupción total, o no, corrupción total. ¿Qué significa corrupción total?
significa que todo nuestro ser está contaminado por el pecado. Todos los que hemos nacido en este mundo, bajo esta naturaleza pecaminosa, nacemos en esa condición. Obviamente, cuando venimos a Cristo, Cristo nos limpia, Cristo nos hace nuevas criaturas, ¿no? Cristo nos da una nueva vida, un nuevo corazón. Nuestra nuestra naturaleza carnal no se va aún, ¿verdad? Porque aún conservamos esta naturaleza porque estamos en este cuerpo. Por eso es que luchamos, pero ya no somos igual que antes, porque ahora somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Esa lucha que experimentamos con la carne es una señal clara de que somos de Dios, porque el que es creyente lucha con la carne. A veces gana, somos llamados a ello, a veces también perdemos, es verdad, pero Dios nos levanta, continuamos y avanzamos, ¿no? Pero vemos esa figura, ¿no? La lepra en el Antiguo Testamento como una figura de la corrupción del pecado en la vida del ser humano y lo que el pecado hace en nosotros. Muy bien, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, de repente quieren hacer alguna quieren comentar algo, quieren compartir algo. Hermano, yo leí que la lepra, o sea, a ver, yo leí un comentario en el cual decía que no solamente, como usted también creo que estaba explicando, que no solamente era, digamos, si hablamos en forma o sea, la enfermedad de Hansen, ¿no? Sino que también eran eczemas o dermatitis, me imagino por la misma situación de estar en el desierto, ¿no? Y porque yo me puse también a pensar eso, ¿por qué? Porque aquí dice, ¿no? Que la persona se podía recuperar. Entonces, o sea, salía fuera del campamento y de repente se recuperaba. Pienso que si hubiera sido, por ejemplo, la lepra de la enfermedad de Hansen, entonces creo que difícilmente se hubiera recuperado. Entonces, como dice, no va a estar un tiempo y luego si se recupera, va a hacer todo el procedimiento, todo el ritual para que se reintegre otra vez a, digamos, a la comunidad. Bueno, Ujú, claro, gracias. como hemos visto, gracias, hermana, por la participación. Miren, no todas las afecciones de la piel era considerado lepra. Por eso es que nosotros hemos dividido el capítulo en nuestras secciones y, por ejemplo, voy a compartir esta pantalla. Erupción, mancha blanca o sarpullido, Levítico 13, del 3 al 8. Nosotros leemos el capítulo 13, del versículo 3 al 8 que ya hemos leído. Ahí eh, el pasaje nos hace mención y dice: cuando el hombre tuviere la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanquecina, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra. Ahí dice como llaga de lepra. No quiere decir que ya es lepra. O sea, la erupción, la mancha blanca, el sarpullido, no eres lepra. Pero, ¿qué está diciendo? ¿Qué pasa si cualquier persona tuviera erupción, mancha blanca o sarpullido? Aquí después un pequeño significado que encontré. Una erupción cutánea siempre se llama dermatitis, es decir, la inflamación de la piel, una inflamación. Es más, ahí se menciona en el versículo 3, ¿no? Un hinchazón, una erupción. La dermatitis de contacto es causada por cosas que la piel toca, tales como químicos que se encuentran en productos elásticos, látex, caucho, cosméticos, jabones, detergentes, etc. ¿No? Es un significado bien simple, ¿no? Porque aquí no estamos hablando de saber, no somos médicos ni nada, ni es la idea. La idea es poder encontrar el significado o sea, encontrar qué es lo que Dios nos quiere decir a través de estas partes de esta sección de la Biblia, ¿no? Pero nos ayuda a poder más o menos tener esta imagen, porque miren, ahí se menciona, dice, ¿no? Cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón, erupción, mancha blanca, ¿no? Mira, acá hay una mancha blanca, ¿no? Mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, uno de sus hijos, el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, la va a mirar, va a examinar. ¿Y qué va a ver? Mire, si el pelo de la plaga se ha vuelto blanco,
y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, la llaga de lepra es, el sacerdote lo reconocerá y lo declarará inmundo. O sea, ¿qué determinaba que esta erupción, esta mancha fuera considerada lepra? Podemos ver dos cosas. Uno, que hubiera cambiado su aspecto, que hubiera vuelto blanca, y dos, que es en realidad lo que determinaba finalmente, que se hubiera hecho profunda en la piel, que se hubiera hecho profunda en la piel. Si no pasaba eso, no era lepra. Ustedes siguen leyendo, hemos leído, si en la piel de su cuerpo hubiera mancha blanca, pero que no pareciera más profunda que la piel, o sea, no bastaba con que la mancha hubiera una mancha blanca. Si no hubiera profundidad, ni el pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará el llagado, dice que lo encerraban 7 días. ¿Qué pasaba luego? Al séptimo día, nuevamente lo examinaba, y si conservaba el mismo aspecto y no se había extendido, otra cosa que hemos mencionado, o sea, se conservaba el mismo aspecto, pero no se extendía, se mantenía tal cual, nuevamente lo encerraban a la persona 7 días. Pasaban los 7 días y ¿qué pasaba? Nuevamente lo examinaba, y ¿qué pasaba? Si es que la llaga se había oscurecido, y creo que es como si hubiese encostrado, ¿no? Cuando nosotros tenemos una herida, hermanos, y ya se hace como costra, se pone negra, ¿no? Se hubiera oscurecido, que no ha cundido en la piel, o sea, que no se ha extendido en la piel, y ahora el sacerdote declara limpia a la persona. Era una erupción, lava sus vestidos y será limpio. Entonces, ¿vemos ello? O sea, no es lepra este tipo de afección en la piel. Tenía que haber algunas cosas que tenían que el sacerdote ver para declarar lepra. Hemos visto que dos cosas: uno, que hiciera profundidad en la piel; dos, que se extendiera, ¿no? Versículo 7, ¿no? Si se extendiere la erupción de la piel, pero, ¿no? Si se extendiere, después que él mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote se ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Entonces vemos en ese caso que de erupción o de mancha no era considerado lepra siempre y cuando no se hubiera extendido y no hubiera hecho profundidad en la piel la herida. Bien, eh, vemos también, por ejemplo, en el caso de heridas con carne viva, ¿no? Eh, Ahí se menciona en el versículo 9 al 17, que hemos leído también, ¿no? Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre que se atreve a sacerdote, lo mirará, lo examinará, ¿no? Si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, se cubrirá asimismo la carne, y se descubre la carne viva, dice, es lepra crónica, y se declarará inmundo. Tenía que también, otra de las cosas que tenía que, otra, digamos así, de las características que tenía que tener este herida era que tuviera carne viva. Si había carne viva era considerado lepra. Ustedes, hemos leído el pasaje, y si lo leen nuevamente y van a ver que si es que la mancha blanca se extendía en toda la piel y no aparecía carne viva, no era considerado lepra. Ahí se menciona en el versículo 13, dice, le reconocerá si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Mas el día en que aparece de la carne viva será inmundo, es lepra. Versículo 15. Entonces vemos aquí, por lo menos en lo que menciona estos pasajes, estos versículos, que en el pueblo de Israel, lo que Dios había ordenado y cómo se determinaba que la enfermedad era lepra o no, cuando se extendía, cuando hacía profundidad, cuando aparecía carne viva. Si no, no era considerado lepra. Igual lo encontramos en el caso del divieso, o el furúnculo, o absceso, ¿no? Ahí vemos algunos ejemplos. Creo que la mayoría ha tenido eso alguna vez, ¿no? A mí, cuando nos pica un mosquito, ¿no? ¿A quién le ha picado un mosquito, ¿no? O un bicho. ¿A quién no le ha salido alguna vez esto, hermano? En la piel. Pica, ¿no? Y arde en algunos casos, ¿no? De repente el hermano
Hay un hermano que es médico, el hermano Pablo, de hecho, que sabe más al respecto de estos temas, tal vez, que creo, ¿no? Pero lo que queremos más o menos ver es entender un poquito más el pasaje, por eso les he puesto las fotos, ¿no? El divieso, el furúnculo o el absceso. Dice que es un tumor inflamatorio, pequeño, puntiagudo, doloroso, que se forma en el espesor de la dermis, o sea, de la piel, ¿no? En la parte superficial, ¿no? La dermis. Y termina por supuración seguida de desprendimiento del llamado clavo. Bueno, creo que todos hemos tenido esto alguna vez, se hace con un punto amarillo, creo. Arde, duele, nos ha picado un mosquito alguna vez. Ahora, eso no es lepra, ¿verdad? No todos aquí hemos tenido lepra en algún momento, ¿no? Y por eso es que no es lepra, ¿no? No es lepra, es un absceso, es un furúnculo, es un divieso. Y eso es lo que dice el versículo 18 al 23, ¿no? Ahí leemos, ¿no? Y dice, en- y cuando en la piel de la carne hubiere divieso, ahí está, hubiere divieso, o sea, hubiera un absceso, hubiera un furúnculo, y se sanare, y en el lugar del divieso. Pero ¿qué fue lo que pasa? Dice, y en el lugar del divieso hubiera hinchazón, una mancha roja, blanca rojiza, será mostrada a sacerdotes. ¿Por qué era importante esto, hermanos? ¿Por qué era importante que frente a cualquiera de estos problemas de la piel, los israelitas inmediatamente fueran a sacerdote para que fueran examinados? Porque obviamente estaban juntos, ¿no? Vivían en un campamento y estaban, como usted ha mencionado, en el desierto. No había agua, no había mucha, aunque ellos pues, tenían agua, hermanos, porque yo les proveía, ¿no? Pero obviamente había algunas limitaciones, ¿no? Estaban en el desierto. Entonces, ¿qué pasaba si es que ellos no tenían el cuidado debido con estos tipos de enfermedades de la piel? Se podían contaminar, se podían enfermar, puede ser como una especie de, de pandemia, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Una especie de enfermedad masiva, ¿no? En la comunidad, se podían morir, ¿no? Entonces, ese es el propósito, ¿no? El propósito era que si alguno de los israelitas tenía alguna de estas enfermedades, de estos problemas en la piel, tenía que inmediatamente ir a verse para poder eh, descartar la lepra, descartarla. Si no era lepra, entonces normal, ¿no? Volvías a la comunidad, pero si era lepra tenía que aislarse por el bien de todos los hermanos, ¿no? Por el bien de todos los hermanos. Es como que lo que hemos estado pasando en pandemia, ¿no? Si teníamos el COVID, teníamos que hacer, teníamos que aislarnos, caballeros, ¿no? Por el bien de la comunidad, ¿no? Por el bien de la familia, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces tenían que aislarse, si es que tenían lepra, ¿no? Y esperar, ¿no? Esperar ahí, no ver la obra de Dios, ¿no? Pero tenían que aislarse, ¿no? Si no, se iban a contaminar los demás también. Entonces vemos ahí en el caso del divieso, ¿no? Lo mismo, ¿no? Tenía, eh, cuando era considerado inmundo, versículo 20, si había profundidad en la piel. Versículo 22, si se extendía en la piel, ¿verdad? Era considerado inmundo. O sea, si apareció una herida en el divieso no es lepra, pero si aparecía una herida en el divieso que se hacía más profunda en la piel y se extendía, versículo 22, era considerado lepra y sería declarado inmundo, dice el capítulo versículo. Pero versículo 23, si había una mancha blanca y no se extendía, ¿qué dice? Es la cicatriz del divieso, no es lepra. El sacerdote lo declara limpio, versículo 23, ¿verdad? Quemaduras en la piel, el versículo 24 al 28. Espero que nadie haya tenido esta experiencia, pero obviamente creo que todos conocemos a alguien que se haya quemado alguna vez, sea por fuego, sea por agua. Es terrible, ¿no? La quemadura, ¿no? Pero ahí se menciona, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de una quemadura? Una quemadura no es lepra, hermano, no es lepra, ¿no? Pero ¿qué pasaba si alguien se quemaba? Obviamente aparece una mancha blanca, roja o blanca, puede aparecer en la piel, y ahí se menciona, versículo 24, cuando hubiere a la piel del cuerpo una quemadura de fuego,
y hubiera en lo sanado del fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca, ¿qué va a pasar? Tenía que presentarse la persona ante el sacerdote para ser examinada. Y si el pelo se hubiera vuelto blanco en la mancha, si pareciera ser más profunda que la piel, es lepra, que le salió en la quemadura. Si es que hubiera una mancha y se hubiera hecho más profunda, es considerable. Pero, pero por lo contrario, ¿no? Si no hubiera mancha, si no pareciera mancha, la mancha pelo blanco, perdón, ni fuera más profunda que la piel, sino que se hubiera oscurecido, sería encerrada la persona 7 días, luego nuevamente saldría, el sacerdote la examinaría, y que ves que dice el versículo 27, si se hubiera extendido en la piel, sería inmundo, es lepra. Nuevamente, si hubiera profundidad en la piel, si se hubiese extendido, lepra. Versículo 28, pero si la mancha estuviera en su lugar, no se hubiera extendido, sino que se hubiera oscurecido, ¿no? Sino que estuviera oscura, es la cicatriz de la quemadura. Es limpia la persona. El sacerdote lo declara limpio. Es simplemente la cicatriz de la quemadura, ¿no? Entonces ahí vemos cómo que se determinaba, cómo Dios había establecido para su pueblo que el sacerdote iba a determinar cuándo era lepra y cuándo no. La tiña, ¿no? Versículo 29 al 37. Ahí se hace mención, ¿no? Cuando le sale llaga en la cabeza, dice, o en la barba. ¿Qué puede pasar? Igual, ¿no? El mismo procedimiento. El sacerdote lo va a examinar. Si pareciera ser más profunda que la piel y el pelo se vuelve amarillento, delgado, se lo declarará inmundo. Es tiña, lepra en la cabeza o en la barba. Pero si el sacerdote lo examina, mira la llaga de la tiña y no parece más profunda, lo cierra 7 días, nuevamente regresa, versículo 32, y si no se hubiera extendido la llaga, si no se hubiera extendido la herida, ni tampoco se hubiese profundizado en la piel, ¿qué va a hacer el sacerdote? Versículo 33, hace que se rasure la persona, ¿no? Pero no va a rasurar el lugar afectado, dice. Lo encierra otros 7 días más, la persona regresa nuevamente, y si la herida no se hubiera cundido en la piel, o sea, no se hubiera extendido en la piel, y se hubiera profundizado, será limpio. No es lepra, simplemente es tiña, y será declarado limpio, ¿no? Eczemas o empeine, versículo 38 y 39. Lo mismo, hermano, ¿no? Ahí vemos un eczema, es un término que significa varios tipos distintos de hinchazón en la piel. También se llama dermatitis. El empeine es un trastorno común de la piel similar al eczema, pero muy leve. Afecta casi exclusivamente a los niños y personas jóvenes, los empeines. Y bueno, ahí se menciona, ¿no? En el versículo 38 y 39, cuando el hombre o la mujer tuviere en la piel de su cuerpo manchas blancas, ¿qué va a pasar? Ese sacerdote mira, lo examina, ¿no? Y dice que si es que apareciera mancha blanca algo oscurecidas, es empeine que brotó de la piel, está limpia la persona, no es eh, lepra, ¿no? Simplemente es empeine. Y a la calvicie, ¿no? Versículo 40 al 44. Obviamente el estar calvos no es lepra, ¿no? Todos los hermanos me han asustado, dice. No es lepra, ¿no? Versículo 40 al 44 se hace mención de la calvicie, ¿no? Y se hace mención de que no es lepra, salvo que apareciera una herida, ¿no? Una herida blanca rojiza que brotaría en la calva o en la antecalva, se hace mención, y obviamente el mismo procedimiento. Si esa herida se extiende, esa herida hace profundidad en la piel, era considerada lepra, ¿no? Eso se hace mención en el versículo 43 y 44, ¿no? Entonces vemos, hermanos, a través de estos, creo que ha ayudado un poco los dibujitos, para que nosotros podamos un poquito entender un poco cómo se determinaba en el libro de Levítico cuándo era lepra y cuándo no. Ahora, más allá de eso, hermanos,
creo que lo más importante es poder darnos cuenta que en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, la lepra era considerado, es una figura del pecado. Y es más, aún en el Nuevo Testamento, la lepra es una enfermedad que era considerada una maldición. Como toda enfermedad, ¿no? Igual el flujo de sangre, ¿no? Eso lo vamos a ver en los evangelios, ¿no? En los evangelios. Muy bien. Voy a cerrar esta parte para poder continuar con la llenura de la llenura separada. No sé si aquí ya tienen alguna pregunta. Hermano Cristian, solamente para dar también otro ejemplo en el caso de Números capítulo 12, donde María, por murmurar, también fue castigada con lepra, ¿no? Claro, claro, es un ejemplo, ¿no? Ahí, sí, o sea, la lepra, por eso es que era considerado un castigo divino. Ahora, tampoco podemos decir que todos los leprosos necesariamente es por un castigo divino, pero sí, ¿cómo se llama? Por esos ejemplos, también está el ejemplo del rey Usías, en el segundo de Reyes, que ahorita vamos a ver, que se vuelve leproso, ¿no? Hay otro ejemplo, ¿se acuerdan de Jesse, el siervo de el siervo de Elías, cuando, el siervo de Eliseo, ¿no? Que también se vuelve leproso, ¿no? Cuando después de que Eliseo cura a Naamán, o sea, Dios lo usa para curar a Naamán y Jesse quiere cobrar por el milagro, ¿no? Y a ocultas quiere cobrarle a Naamán, y obviamente Eliseo se da cuenta de ello, porque Eliseo era hombre de Dios, y Eliseo le dice, ¿no? Por haber hecho esto, la lepra de Naamán se te pegará a ti para siempre. Y ahí tenemos también un juicio de parte de Dios con la lepra, ¿no? Entonces sí, vemos varios ejemplos en el Antiguo Testamento en el cual vemos que la lepra sí era considerado como un castigo divino, pero no podemos hacerlo general y decir que todos los leprosos son castigos divinos, pero sí vemos en algunos casos que sí, de esa manera también era considerada, ¿no? Muy bien. Hermana Luz, ¿puede apoyarme con la lectura de esta parte, por favor? Su micro está apagado. Porque vemos en el libro del profeta Isaías que esta enfermedad es usada para graficar Para graficar la condición espiritual del pueblo de Israel. la condición espiritual del pueblo de Israel. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Isaías 1 del 5 al 6. La lepra era una enfermedad terrible, no solo por el dolor físico que causaba, sino porque el leproso era considerado inmundo, despreciado y de alguna manera maldito por Dios. Lo vemos en las declaraciones de los amigos de Job, cómo ellos no podían concebir que Job fuera justo y a pesar de ello le hubiera venido tal mal. En el verso 45 y 46 menciona, y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. La lepra era una enfermedad terrible porque excluía a la persona de los demás normales, ¿era, no? De los goces. Completamos ahí los goces normales de la vida. Los goces normales de la vida y de todo contacto con su familia. Algunos interpretan que la lepra era Era un castigo divino. Era un castigo divino por el pecado, algo así como en la esterilidad en las mujeres. Es fundamentalmente en el hecho de que Usías contrajo lepra porque desobedeció a Dios. Sin embargo, es inapropiado sacar conclusiones generales.
UDLEI 2014. Esta enfermedad involucraba Esta enfermedad involucraba, ahí completamos, involucraba aflicción y aflicción y profundo profundo dolor. dolor, no ¿Mm? solo físico, sino también del espíritu. Claro, ¿no? O sea, una aflicción en el espíritu, las emociones, ¿no? Se veían afectadas. Como cuando en la oración, no, Ana no es leprosa, pero dice, soy una mujer afligida de espíritu, ¿no? O cuando Noemí dice, ya no me llamarán Noemí, sino Mara, Mara, ¿no? Porque Dios me ha afligido. Ahí habla de una aflicción, de un dolor en el alma, ¿no? Ya, eso involucraba la lepra. No solamente un dolor físico, sino también un dolor en el corazón, en el espíritu, en las emociones de la persona. ¿Qué más? La vergüenza de ser leproso, la vergüenza, sucio y contaminado, soledad, exclusión, Juanita, exclusión. sí, ¿No? Hermanos, en la reja sí está abierta. ahí por favor apaguen su micro. Ya. Exclusión de la congregación y el templo. ¿No? Dice Segunda de Reyes 7:3. Alguien que me pueda apoyar con Segunda de Reyes. Le voy a pedir a ver a la hermana Karen Ramos. ¿Me puede apoyar con Segunda de Reyes 7:3, hermana? ¿O Arturo? Acá estoy. Ya. Segunda de Reyes 7:3. Dice, entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. ¿Continúo? No, Segunda de Reyes 7:3. Ah, perdón, estabas leyendo 7:13. A ver, dame un rato. 7:3. Dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Ese versículo de alguna manera nos hace ver cómo vivían los leprosos. El leproso estaba excluido de la congregación del templo, no podía ingresar. No pueden ingresar a la ciudad. O sea, por eso es que ellos mencionan, ¿no? Que no perdemos nada, ¿no? Hay que entrar a la ciudad, porque si no igual vamos a morir. Obviamente también nos podrían matar, ¿no? Apedreados, ¿no? Entonces de alguna manera vemos que había una exclusión de la congregación y del templo. Y también muerte, involucrada que eran como muertos vivientes, así eran considerados, estaban muertos. O sea, estaban vivos, pero a la vez ya estaban muertos. Así eran considerados por la gente. Por eso es que dice cada vez que veía un leproso tenía inmundo. Y nadie podía acercarse a un leproso. Quiero mostrarles un videito pequeño, ¿okay? Para poder ya entrar un poco a la última parte. Voy a compartir un video, ¿ya? A ver, un segundito. Me indica si se escucha bien, ¿ya? Dios, ¿Se escucha? rayos, es él. Sí, hermano. Pero mira nada más cómo estoy. Maldición, soy un impostor. ¿Acaso eres tú, Jesús? ¿Acaso vienes a sanarme? A ver.
Un segundo, voy a agrandar la pantalla, ¿ya? Sea mejor. El video es bien cortito. Dios. Rayos, es él. Pero mira nada más cómo estoy. Maldición, soy un impostor. ¿Acaso eres tú, Jesús? ¿Acaso vienes a sanarme? Ya no importa. Adelante si quieres, acaba con mi sufrimiento. Límpiame, Señor. Yo vine aquí para limpiarte, hijo mío. Yo jamás me sanaría. Sé que todos mis intentos de sanarme fueron en vano. Mi fe no se compara a alguien tan poderoso como tú.